Ahí está. Bueno, acá estoy, está hoy muy lento. Bueno, ahora estamos, ¿me escuchan? Sí. Bien. Sí está, oye, no sé si es la conexión que pasa, pero está todo muy, muy lento. Bueno, que parezca que no estamos en tema, estamos en tema, porque Duvet va hablando de todas estas cuestiones, de los cambios que se fueron produciendo también en cuanto al perfil docente, ¿no? Bueno, a ver, voy de nuevo a la presentación. Así vamos siguiendo vamos viendo algunos de los conceptos de Duvet que tienen que ver con todo esto que estamos hablando. ¿Están viendo? Está más que lento todo. Bueno, y otra de las cuestiones que también instituciones eran más estables. Está un poquito demorado. Todavía no estás Sí. compartiendo pantalla. Yo, perdón, no sé si será mi compu, Sí, pero yo yo también. veo todo negro, no la veo la profe. Está empezando a compartir la pantalla. Acá dice, ha empezado a compartir. Sí, está lento, es como que no abre. Bueno, Ahora sí. Bien, bien, bien. A ver, vamos a ver qué pasa. Bueno, seguimos igualmente, aunque no podamos acceder en el todo negro. Bueno, sí, yo veo toda mi pantalla negra, pero bueno. Acá se ve que estás compartiendo ejes de análisis. Ah, ¿sí? Ah, mira vos, yo acá no lo veo. ¿Se ve ahí? Ejes de análisis, decís. Sí, sí. Van viendo la placa. Bueno, a ver. Bueno, a ver, ¿ahí se ve? Ejes de análisis. Ahora dejó de compartir la pantalla. Ah, bueno, estamos divinos. Bueno. Y si entramos de vuelta todos... Y capaz, ¿no? Es que en realidad Sí, el problema es la conexión de la profe. Ah, sí. Porque tampoco se ve su cara. Ah, bueno. Claro, sí, es una conexión muy fea. Ahora no se ve, ¿no? No Si se quiere acomodó. reiniciar la reunión. Bueno, de nuevo empezando a compartir la pantalla. Bueno, sí. Bueno, yo voy adelantando en algunas cosas. Ahora sí. ¿Cómo va a analizar lo que está pasando en la escuela hoy? Uno, desde una categoría de análisis se llama justicia escolar. ¿Qué se llama justicia escolar? Es decir, para poder, entre comillas, paliar lo que sucede en la escuela, esta dificultad y estas cuestiones que irrumpen, nos está hablando de, bueno, los sistemas, ¿qué respuestas dan? Una es la justicia escolar. Entonces, dar igualdad de acceso a todos. Esto traería igualdad de oportunidades. Todo en términos teóricos, ¿no? Supuestamente la igualdad de acceso daría igualdad de oportunidades y tendríamos igualdad de resultados. Esto es una hipótesis de cómo solucionar, compensar este tema de las diferencias. En la igualdad de acceso vimos que, bueno, que entrar a la escuela no significa poder terminarla, ni tampoco significa que eso va a compensar otras desigualdades. Desde la respuesta de igualdad de oportunidades es un poco lo que dice la teoría del capital, del capital que nos decía, el capital humano, que nos decía, que es un poco esto: si yo doy igualdad de oportunidades, que ingresen todos a las escuelas, después va a depender mejorar cada situación por el mérito. Digamos, que cada uno, según el mérito que vaya demostrando, digamos, capacitarse el mismo, tratar de ser una persona flexible
y una persona que esté atenta a los cambios, yo voy a tener de alguna manera una mejor ubicación social. Esa era un poco lo que dice la teoría del capital humano. Y la igualdad de resultados es otra respuesta que puede tomar un sistema educativo y decir, bueno, yo entiendo que hay diversidades, que hay distintos puntos de partida, pero voy a diseñar políticas educativas que compensen esas desigualdades. Entonces acá, bueno, entender que hay chicos que tienen distintos tiempos de aprendizaje, la promoción automática, ¿se acuerdan que en primaria se había implementado, se sigue implementando esto del bloque pedagógico? Es decir, si yo voy a esperar que todos los chicos aprendan a leer y escribir de primer grado, van a repetir en su gran mayoría, porque no todos llegan a acceder a la lectoescritura en primer grado o en segundo. Entonces, ¿qué es el sistema que va a hacer? Bueno, vamos a implementar algunas políticas de acompañamiento, de promoción automática, o en secundaria, bueno, tutorías, este tipo de políticas que intentan acompañar. Por ejemplo, cuando vimos lo del currículum prioritario, es una política que intenta acompañar las diferencias. Ahí estaríamos pensando que el sistema educativo está encuadrado o toma el paradigma de la igualdad de resultados. No sé si se entiende esto. A ver qué... esto todo tiene que ver con la justicia escolar. ¿Qué puede hacer un sistema para ser más justo? ¿Desde qué lugar se va a parar? La igualdad de acceso, la igualdad de oportunidades o la igualdad de resultados. Esto, bueno, es muy, digamos, en realidad lo que ustedes tienen que por ahí intentar pensar que la justicia escolar es esto, cómo los sistemas piensan que se pueden compensar esas injusticias con las que llegan muchos de los estudiantes. Como dijimos, la escuela media llegan otros sujetos, esos sujetos educativos que algunos autores los llaman inesperados. ¿Por qué? Porque la escuela tradicional no esperaba este tipo de sujetos, de chicos ni de familias. Piensen que un chico que se ha socializado, que vive en un sector urbano, por decir algo, ¿no?, de una diversidad, donde su familia está desocupada, vive en situaciones habitacionales precarias, es un chico, bueno, que ingresa a la escuela, pero va a tener otras experiencias anteriores que muchas veces chocan con el esquema de la escuela. Por ejemplo, horarios, ¿no? Muchos chicos que no llegan a horario a la escuela. Por ejemplo, a las 8 de la mañana suena el timbre, forman filas, todos tienen que estar. Hay chicos que en la casa no tienen reloj, o no tienen un dispositivo que los despierte, o no tienen culturalmente incorporado esto del tiempo, porque no han tenido trabajo durante mucho tiempo. Esto de la estructura temporal no es la misma en todas las familias. Hay chicos que llegan a la escuela que no tienen mesa, entonces por ahí de la escuela se le pide que haga trabajos prácticos, que cumpla con los deberes, sin tener en cuenta que muchas veces en las casas no hay mesas, que a lo mejor viven 10 personas juntas en una sola habitación, y pensar en una mesa grande es un lujo, es una cosa inconcebible, o que duermen todos juntos en la misma cama, por decir algo referido a la pobreza. Entonces la escuela, ¿qué es lo que pide? O que está esperando, un alumno que se adapte a los tiempos, donde supone la escuela que hay recursos materiales mínimos, con los que va a transitar su escolaridad, y desconoce muchas veces las realidades de estos chicos. Esto es muy visible ahora con la pandemia, ¿no?, con el acceso a los recursos digitales. Por eso se trabaja tanto, o se intenta trabajar la atención a la diversidad, para formar docentes que estén atentos a estas cuestiones. A ver cómo lo ven ustedes, esto del desconocimiento muchas veces de las circunstancias sociales, económicas de los chicos desde la escuela. Esto, perdón, pero no, o sea, no sé si no lo termino de entender, o me hace acordar un poco a la escuela nueva, que era como pensar la escuela como un ente individual, o sea, como un ente que está separado, cuando en realidad en ese momento, o por lo menos en los 90, el país estaba entrando en una crisis devastadora, económica, cultural, social. Claro, Y como... la escuela nueva es un movimiento pedagógico que
apareció en 1920 y planteó una nueva forma de plantear los recursos didácticos, ¿no? Involucrarse con situaciones concretas, trajo todo lo que tiene que ver con el arte, con la música en la escuela, ligar esas cuestiones que son mediatizar el aprendizaje con otras cuestiones más novedosas, entre otras cuestiones que trae la escuela nueva. Eso es un movimiento pedagógico. Ahora, lo que vos planteás es justamente también lo que trae, recordemos un poco lo que nos van planteando los sociólogos, ¿no? Cuando vimos los sociólogos críticos, justamente apuntaban a eso, a atender las cuestiones sociales que atraviesan la escuela, ¿no? Claro, a estudiar o analizar la escuela dentro de un contexto y no por separado como si se pudiera. Bien, justamente es eso. Ustedes cuando lean cuestiones pedagógicas o la misma currícula, cuando estén trabajando, se habla mucho de prácticas contextualizadas y situadas. ¿Qué quiere decir eso? No sé, te anotaste en el consejo escolar para ser docente, un día te llaman, vas a la asamblea, agarraste un cargo. Capaz que Lorenzo va a la escuela de Las Heras, le tocó a la escuela de Las Heras, la escuela 60 y pico de Las Heras, y va. No sé, a Claudia, le tocó una escuela, estoy hablando siempre del ámbito público, ¿no? Por ejemplo, no sé, la escuela que está, la Mariano Moreno, por decir algo, ¿no? Bueno, van a ser dos realidades distintas, y Lorenzo va a tener que pensar cuando tomó ese cargo y cuando va a dar su propuesta didáctica, en qué chicos tiene delante. Darse ese tiempo, ¿no? De diagnóstico que llamamos los docentes, ¿no? Darse un mes como para ir viendo, ¿no? Bueno, por ejemplo, digamos, dónde está situada esa escuela, digamos, si esos chicos tienen acceso a alguna biblioteca cerca, si esos chicos tienen recursos virtuales. Está bien, el contenido es importante. A lo mejor Lorenzo das, no sé, no me acuerdo qué tu carrera era, Lorenzo. Letras. 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 Va a dar, bueno, letras, va a ir a trabajar y va a dar esa materia específica. Ese tiempo previo lo va a necesitar, tanto Lorenzo como Claudia, para saber dónde está parada, en qué comunidad está parada, y qué recursos tienen esos chicos, y qué saberes previos tienen esos chicos. A lo mejor Lorenzo tiene que dar literatura, va a elegir autores de literatura argentina, pero, digamos, esos chicos tienen libros, la escuela tiene biblioteca, digamos, qué nivel de... No puedo ignorar lo que abarca la literatura que quiero dar. Es decir, por ejemplo, si estoy dando literatura argentina, no puedo ignorar los contextos que rodean a los textos. Ese también es un problema. Es decir, desde mi campo, por ejemplo, si quiero dar el Martín Fierro, yo tengo que tener en cuenta el bagaje histórico que tiene el Martín Fierro. Y por eso necesito que mis alumnos sepan de lo que les estoy hablando antes de entrar a la obra en sí. Y lo mismo me va a pasar con literatura española, con literatura francesa, con cualquier cosa. Eso es un tema muy complicado. Sí, también, pero... Y lo mismo va a pasar con matemáticas, y lo mismo va a pasar con cualquier materia. Pero no imposible, pero no imposible. No, no es imposible, pero por eso es necesario el momento diagnóstico para saber qué tanto me puedo acercar a mis alumnos desde la literatura. En mi caso. A mí con la experiencia que he tenido de trabajar con muchos profesores, la verdad que los profes de literatura realmente tenés recursos, van aprendiendo recursos por donde entrar. A lo mejor no vas a dar todo el contenido que te dice, que te marca el diseño curricular para tu materia. Seguramente no, seguramente. Claro. Las eras, una comunidad muy castigada, con desocupación, vas a tener a lo mejor padres analfabetos, ¿no es cierto? No es lo mismo nacer en una familia con libros que tus papás sean analfabetos, digamos, no te han leído libros, no te han leído cuentos, en tu casa no hay libros, no hay contacto con material escrito. Bueno, eso te va a dar un panorama de con qué población vas a trabajar. Y a lo mejor quizás lo tuyo va a ser en ese año un acercamiento, no sé, al mundo gauchesco, ¿no? Y buscarle la vuelta con el rap, bueno, y
los versos de Martín Fierro, que muchos raperos han entrado también con esto de los versos de Martín Fierro. A lo mejor llegás a enganchar de alguna manera que los pibes entren por algún lado. A lo mejor te lleva todo el año eso. Y bueno, fue eso. Digamos, y eso se entiende hoy, ¿no? Que así tiene que ser. Nadie está esperando, quizás en los 70 se esperaba cumplir con el currículo, hay que cumplir con todos los contenidos. Hoy los directivos, los supervisores, todos sabemos que estamos en otro momento educativo. Y ya no podés pensar una práctica educativa en la que vas a tener corriendo detrás del diseño. A lo mejor lo puedes hacer en una escuela privada, que a lo mejor estás trabajando en el Einstein, no estás trabajando en el Ilia, ahí sí va a ser diferente. A lo mejor sí podés, porque ya arrancás con chicos que vienen de otro universo cultural y que ya tienen otras cosas aprendidas o conocidas, ¿no? Vos, Claudia, algo querías decir, me parece. Sí, en realidad dos cosas, pero voy a decir algo ahora de esto último que dijiste, que también en esas realidades como el Einstein o en línea tienen esas inquietudes, pero por ahí tienen otras cosas que abordar, ¿no? Desde lo social y demás. No, yo iba a decir esto que también salió en la conversación que vos tuviste con Lorenzo, mientras yo lo quería decir, que es la importancia de los padres. Yo que trabajé en Inicial, cuando hacíamos los diagnósticos, se tomaban los datos de los padres, el nivel cultural de las familias, porque eso influye. Pero bueno, en la charla que vos tuviste con Lorenzo salió. Y también rescatar esto, que también a medida que hablaban lo fueron diciendo, de no pensar de que no van a poder llegar a eso, sino poder mirar el grupo que tenemos, las características emergentes y poder darles lo que no tienen, poderles abrirles el acceso a cosas que ellos no van a poder tener de otra manera. Eso. Sí, bueno, después Duvet en algún momento habla porque hace un análisis, sobre todo en el libro al que se hace referencia Irene cuando trae este texto complementario, porque él trabaja con distintas comunidades para investigar qué pasa en la escuela, qué pasa con los docentes, qué pasa, por ejemplo, en el tema de salud, porque él lo que dice que hay como un declive de las instituciones, que hoy las instituciones no significan lo mismo que significaron en la modernidad, hablemos fines de la modernidad, no sé, hablemos años 60, 70. Hoy las instituciones tienen que atender a otras cuestiones porque el mundo ha cambiado y las poblaciones que van llegando son otras. Entonces, pensar en un docente que tiene que cumplir una currícula a rajatabla, en una comunidad lastimada socialmente, en la que no hubieron libros, no hubo acceso a bienes culturales, bueno, va a haber que desarrollar otras estrategias didácticas, por ejemplo, esas visitas a lo mejor llevar por primera vez a un chico al teatro auditorio. Imagínense un chico que jamás pisó un teatro. La experiencia de entrar al teatro auditorio, ¿no? Digamos, apropiarse de la idea concreta de que es un teatro, porque te pueden mostrar una foto de un teatro, o lo que sea. Yo estoy pensando desde el campo de la literatura, ¿no? Pero la experiencia de ir al teatro y ver una obra de teatro, bueno, ahí hay un aprendizaje, pero muy grande, ¿no? Y eso, bueno, a lo mejor en el año pudiste trabajar, no sé qué es el teatro, con una salida concreta y que puedan ver lo que es el teatro y una pequeñita obra que trabajen. Bueno, eso es lo que se pudo hacer en esa comunidad y eso no significa que no sea poco. Para esas comunidades es muy importante y se abren universos en esas experiencias de los chicos. Pero bueno, esto nos lleva también a ver el fracaso escolar, ¿no? Por mucho tiempo, como los chicos por ahí se veían que los contenidos no se llegaban a cumplir, ¿no? Por esto que estamos hablando ahora, se entendió, o se sigue entendiendo, que el chico fracasaba. Entonces repite, la repitencia, las malas notas, bueno, eso se espera que se revise, ¿no es cierto?, desde un modelo inclusivo. De todas maneras son cuestiones que interpelan, digamos, la igualdad. Sería esperable que todos los chicos puedan terminar los contenidos curriculares. Realmente eso sería igualdad en serio, pero la realidad que nos encontramos es otra. Entonces, bueno, tenemos que ir pensando desde estas
realidades que nos tocan. Entonces, bueno, el fracaso escolar por mucho tiempo se lo atribuyó, o se lo sigue atribuyendo, a factores relacionados con los estudiantes, ¿no? Esto de que no tener prácticas de estudio, no tener, bueno, desinterés, falta de ganas, no tener ciertos aprendizajes previos adquiridos. Otra forma de entender el fracaso escolar, a factores o causas propias del sistema educativo, es decir, no solamente hay cuestiones que son propias de las características de los estudiantes, también hay factores que son propias del sistema educativo, ¿no? En un sistema educativo donde hay docentes que no están bien formados, docentes que no entienden las nuevas realidades, docentes también que son, y vamos a sacarnos la careta, que son vagos, que van a la clase a poncho, que no preparan nada, que no llevan un recurso didáctico. Entonces, bueno, es más fácil atribuirle el fracaso del alumno que hacerme cargo yo como docente de que realmente no estoy trabajando de una manera profesional y seria y respetuosa, por decir algo, ¿no? Que puede tener que ver con factores que tienen propios del sistema educativo. Bueno, estas cuestiones también tienen que ver, nos llevan otra vez a lo que nos decían los sociólogos, ¿no? El poder, ¿no? El docente tiene su pedacito de poder en el aula. Y no te digo en los sectores vulnerables, ¿no? Donde los padres, muy difícil que vayan a reclamar algo. A reclamar algo de una práctica educativa de un docente o demás, ¿no? Las familias en general están tan atravesadas por sus graves problemas, que no saben si van a comer a la noche, que van a ir a hacer planteos a la escuela, de orden didáctico. Esto se entiende, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, esto de la justicia escolar, de lo que estábamos hablando. Bueno, esto... Cristina, perdón. Todo esto tiene que ver con... Antes una pantalla, sí. Antes que esta, no sé si correspondía, porque le quiero hacer un print. Ay, te escucho mal. Lucía sos, ¿no? Pues no te veo. Sí. Lucía, te escucho mal, a ver. Que recién mostraste, anterior a esta, que dice la justicia escolar dificultades, mostraste otra pantalla también de esta. Esta. Sí. Ya estará porque le quería sacar un print de pantalla, hacer un screenshot, y ahora ya lo hice, no sé si venía antes o después. Esta, que son las 3 concepciones de la justicia escolar, lo que habíamos hablado al principio, ¿no? Como, que no sé si se terminan de entender, porque es como los sistemas educativos ante estas realidades de desigualdad tratan de compensar. Entonces, hay sistemas educativos que abrieron el ingreso para todos. Otra respuesta es nos queda un ratito de este bloque. Otra respuesta es la meritocrática, que esto es bien la respuesta de la concepción más mercantilista, ¿no? O bien yanqui, digamos. Hay igualdad de oportunidades, como lo dice la teoría del capital humano. El tema va a ser tu mérito. Eso es la meritocracia. Los esfuerzos que vos hagas, esto es individual, ¿no? Nada tiene que ver las cuestiones sociales, no atiende a los problemas sociales, esta mirada de respuesta. Y la tercera respuesta que intentan a veces dar los sistemas es la igualdad de resultados. Y para eso de ir acompañando los trayectos, unos criterios de trayectos que son más fuertes, que serían estos chicos que van como, digamos, como deslizándose por el sistema, pasando de grado, alcanzando los objetivos, y no traen mayores dificultades, pero hay otras trayectorias educativas que las llamas lábiles. ¿Qué quiere decir esto? Y porque aparecen las dificultades. Chicos por ahí que entran a primer año de la secundaria y todavía cuando escriben no ponen punto, o no usan las mayúsculas, por decir algo, o que su vocabulario es muy limitado. Por eso es todo un campo el tema del vocabulario. Pero esto no solamente para letras, para los profes en letras, para cualquier profesor, sea la materia que se dé, ¿no? Sondear qué bagaje lingüístico tienen. Porque yo, si empiezo a hablar de conceptos que son vacíos de contenido para ellos, muchas veces hablamos de Europa, o por ejemplo geografía, y hablamos de Europa, o en historia, y a lo mejor los chicos no tienen ni idea qué es Europa. Es un concepto vacío de contenido para ellos. Bueno, eso también tenemos que estar muy atentos. Agarrar, bueno, no sé, traer un mapa mundi, que lo vean, explicar de dónde estamos nosotros, dónde está Europa, si vamos a hablar de la conquista, bueno,
ubicarlos, porque hay cuestiones que por ahí los docentes anticipamos que ya las saben, y por ahí no las saben, de verdad no las saben, no las han terminado de aprender, entonces, bueno, tenemos que empezar de cuestiones a veces muy básicas, pero eso no significa, no lo tenemos que tomar como un fracaso, digamos, ni como un problema, bueno, es una cuestión a atender. A lo mejor, bueno, los contenidos propios de mi asignatura voy a lograr muy poquitos, digamos. Pero eso no quiere decir que no aprendieron, y que no hubo cosas para trabajar, y que se trabajaron. Por eso, cuando hablamos de igualdad de resultados, esta forma de dar respuesta es justamente atender a eso. No va a venir un inspector ni el director a decirle a Claudia o a Lorenzo o a Lucía, mirá, Lucía, vos tenías que dar matemática de primer año y solamente reforzaste, no sé, la división o las fracciones, si esto es un contenido de primaria. No, nadie te va a venir a decir eso. Si todos entendemos que que hay contextos que son muy complicados y que hay que trabajar otras cuestiones antes. Y vas a estar trabajando bien si trabajas así. Y por ahí te toca, no sé, el primer año en otra escuela y bueno, bárbaro, qué sé yo, seguís adelante con los contenidos del diseño curricular y fantástico, ¿no? Pero bueno, esto tiene que ver con los contextos que estábamos hablando recién. Entonces, lo que va a decir Duvet también, que en un principio, ¿se acuerdan cuando estudiamos la conformación del sistema educativo? La escuela media fue un nivel que siempre fue segmentado, no tuvo la unidad, la homogeneidad que tuvo primaria, digamos. Siempre se fue dividiendo, bueno, escuelas con orientación comercial, siempre otro tipo de ofertas en secundaria. Hoy cada vez se ha fragmentado más, digamos, el sistema. Hay otras ofertas. Y bueno, siempre son intentos de reformas educativas, pero lo que nos va a decir Duvet, que esas reformas educativas no alcanzan a compensar ni a dar respuestas a las diferencias, porque las diferencias son mucho más profundas, vienen de cuestiones estructurales, sociales. Y también, bueno, la escuela media, o la escuela en sí, no tiene el monopolio cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy nadie cree que en la escuela aprendas todo, como antes se pensaba, en la escuela de la modernidad, que la escuela ibas a saber todo. Como era muy frecuente decir, che, ¿cómo que no sabes esto? Si es maestra. Y no lo vas a saber porque el cúmulo de conocimientos es muy grande. Y entonces hoy se sabe que podés aprender en otros lugares, no solamente en la escuela, podés aprender a través de los medios digitales, de las redes, de espacios de socialización que están por fuera de la escuela. A lo mejor alguien va a una murga, no sé, y aprende un montón de cosas en la murga, o alguien está transitando, no sé, haciendo música por fuera de la escuela y aprende mucho más de lo que le puede dar una escuela de arte hoy, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cuestiones son que cambian, ¿no? Han cambiado la idea que se tiene de la escuela. Ustedes que son jóvenes, supongo que lo han vivenciado y lo vivencian, ¿no? Que hay un montón de cuestiones que las aprenden por fuera de la institución educativa. ¿Qué les pasa con eso? ¿Lo vivencian así? Sí, y yo hay algo que entiendo, que siento que aprendí, que es más que nada de las relaciones humanas. Por ejemplo, más allá del contenido que traiga un docente o como que la llegada siempre es desde qué ser humano tengo enfrente. Y si es una persona sensible, probablemente yo pueda prestar atención y hasta incorporar más conocimiento de esa situación o como en todo, ¿no? En una situación, si una situación es, no sé, no me sale la palabra, hostil. Como que nadie aprende en un ambiente hostil o con una relación con otra persona si es hostil. Creo que la empatía es algo muy importante. Probablemente uno va a aprender de las personas que están dispuestas, o sea, en cualquier ámbito, no solo dentro de la escuela, sino como que cuando las personas tienen algo, tienen el interés de compartir o el interés de escuchar, del ida y vuelta. Y lo que vos decís, Lucía, también alude a Duvet, porque Duvet cuando habla, al finalizar su libro, ¿no? De esto del programa institucional, justamente habla de esto, ¿no? De que la escuela hoy tiene que atender a esas cuestiones, ¿no? De lo vincular, el vínculo
educativo, y no solamente esto de tener enfrente un docente que sepa mucho, sino que efectivamente escuche, como vos decís, Lucía, y una institución que aloje, dice, ¿no? Que otros autores hablan, esto de la hospitalidad, que creo que Lorenzo, el filósofo que vos traéis, habla de la hospitalidad. La hospitalidad en cuanto a una institución que cobije, que ampare, que no es lo... y un docente también que ampare y cobije en el sentido no paternalista, sino de respeto y de cuidado, ¿no? Habla de... estos autores hablan de las políticas de cuidado, y que la escuela no es lo mismo que te atienda una secretaria con cara de amarga total cuando va un padre a preguntar algo, que una secretaria, estoy hablando de un cargo docente, ¿no? De una escuela, una secretaria dispuesta a escuchar y atender lo que a ese padre, a esa madre, que a lo mejor a veces no se sabe expresar y le cuesta preguntar o le cuesta plantear cuestiones. Yo he visto cosas muy horribles en las escuelas, de mucho maltrato institucional a la gente y a los chicos, muy feas, bueno, justamente cero hospitalidad, ¿no? Sino agresión desde el lugar del poder. La escuela es como que se apropia, la escuela es mía, es de nosotras, de este grupete de docentes que trabajan acá, y somos nosotros y ellos, digamos. Eso a veces pasa en las escuelas, y realmente que lo que está hablando Dubet o otros autores que están en esta línea es justamente alojar, y totalmente en línea con lo que dice Lucía, ¿no? Y Elías también dijo algo en el chat, que lo leo. Dale, dale. Hay docentes que se encuentran en ciertas comunidades, ¿no? Dicen pésimas condiciones, que se suman a la estigmatización, menosprecian